nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y que tiene como finalidad, entre muchas cosas, socializar lo que son los derechos humanos. Y el día de hoy, antes de entrar en materia, déjeme le comento el motivo de esta playera de alerta. Esta playera es porque precisamente Nuestras Voces, un programa de derechos humanos, se une también a la solicitud de alerta temprana que se hizo el pasado 7 de marzo por muchas organizaciones de la sociedad civil y muchas defensores y defensoras de derechos humanos por una problemática real que está pasando en nuestro país y particularmente en nuestro estado, y que de ese tema vamos a platicar el día de hoy con personas expertas porque lo viven en carne propia día a día, porque han dedicado su vida precisamente a la defensa de los derechos humanos. Entonces ese es el motivo de esta playera, alerta. Estamos con ustedes y estamos unidos y unidas en este reclamo y en esta solicitud de protección. Le doy la más cordial bienvenida el día de hoy a Alejandra Nuño. Ella viene por parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, pero debo comentarle a usted que es una consultora internacional y nacional en temas referentes a derechos humanos. Es una persona, una defensora valiosísima porque ha hecho inagotables trabajos en relación a estos temas de los derechos humanos. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias. También le doy la bienvenida muy gustosa a Heraclio Yaco Rodríguez. Él ya es un viejo conocido de este programa y continuamente viene y nos platica y nos hace parte de esas luchas cotidianas, diarias que tiene el Barzón Chihuahua en nuestro estado. Bienvenido, Yaco, nuevamente. Gracias por invitarme. Gracias a usted. Y bueno, pues para entrar de lleno el día de hoy en nuestro tema, ¿qué le parece, Yaco, si empezamos precisamente con usted? La pregunta sería, ¿qué es ser defensor de derechos humanos en este estado? ¿Cómo lo vive usted? Bueno, yo creo que los derechos humanos se dan en muchos temas, ¿no? O sea, en todo el contexto de la vida cotidiana de las familias y de los ciudadanos de este país y de todo el mundo. Como parte de los derechos que tenemos, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la tierra, el derecho a tener una vida saludable y digna de todos los ciudadanos, ¿verdad? Y toda aquella persona que defienda cualquiera de estos elementos, bueno, está contribuyendo a un buen desarrollo de la sociedad y familiar y de toda una relación, las relaciones humanas que sean más cordiales y con un sentido más social, ¿no? Y bueno, en esto, pues nosotros, todas las organizaciones y sobre todo el Barzón y la Organización de Derechos Humanos de las Mujeres, pues hemos trabajado muy cerquitas unos de otros, porque entendemos que cuando defendemos el derecho a la producción de los productores de alimentos, productores de frijol, de manzanas, de maíz, de frijol, de todo esto, bueno, estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos. No nada más es el derecho a que no nos maten, o a que no nos persigan, a que no encarcelen injustificadamente, que no calumnien en contra de los luchadores sociales, sino que también podamos tener una vida digna todos los ciudadanos, ¿no? En ese contexto, bueno, entendemos la lucha de los derechos humanos. Claro, entiendo también estas características intrínsecas de los derechos humanos en donde
si defiendes uno, defiendes todos los demás, no porque estés defendiendo el rubro del campo, te despegas de lo que son los derechos a vivir libres de violencia, a tener una vida plena, una libertad de expresión. Cuando eres defensor o defensora, vives en conjunto, aunque dediques quizás la mayor parte del tiempo a defender a alguno en particular, como es el caso de Barzón, Chihuahua. Aunque todo esto tiene sus particularidades, ¿no? O sea, y tiene sus riesgos, porque en todas partes pues enfrentas a los monopolios, enfrentas los intereses particulares de muchas veces de los gobernantes, y muchas veces tienes que enfrentar una política pública inadecuada, una política pública que va en contra de la mayoría, en contra del bien común, del bien social, ¿no? Ves, por ejemplo, cuando se da la lucha en contra de los transgénicos, pues es una lucha en contra de una política del gobierno, una política del Estado, en contra de una alimentación sana, de una alimentación saludable, a la cual tiene derecho el pueblo de México, ¿no? Claro. Entonces, al igual que se da ahorita la lucha en contra de la aplicación de algunos fertilizantes y algunos agroquímicos en la agricultura que no deben de usarse y que deben de establecerse mecanismos de control biológico o mecanismos más saludables en el desarrollo de la agricultura. Tienes casos de salud pública que se dan en Cuauhtémoc, en Amiquipa, en Delicias, donde encuentras una gran cantidad de muertes de cáncer, y nosotros creemos que es algo relacionado con la agricultura, con el mal uso de los fertilizantes, el mal uso de los agroquímicos, una falta de una política pública que permita llevar una agricultura con más sanidad, con un protocolo de producción que permita dar alimento con sanidad y con inocuidad a la población, ¿no? Pero eso, el gobierno le pregunta eso al delegado de Zagarpa o al secretario de Desarrollo Rural y no saben de qué le está hablando, ¿no? Entonces, se necesita profesionistas y gente dedicada en este ramo que pueda ayudarnos a nosotros como agricultores, que nos ayude a resolver este tema, ¿no? Por supuesto. Cuando habla de esta cuestión, defender derechos humanos es ir en contra de políticas públicas inadecuadas. Quiere decir que evidentemente a lo que nos estamos enfrentando es al sistema. Todos los líderes, luchadores y luchadoras sociales en Chihuahua, en el país, ¿qué es a lo que realmente se enfrentan? ¿Cuál es ese contexto real que usted vive todos los días? Pues hay muchos riesgos, ¿no? Hay muchos riesgos. En principio, el enfrentamiento político con el Estado, pero eso, pues, al final de cuentas es lo menos. O sea, el problema es cuando trastocas o cuando llegas a afectar intereses de grandes empresas, de las grandes mineras, y bueno, pues tenemos el caso de Ismael y Manuelita, el caso del compañero de Villahumada, que también lo asesinaron por eso. Tenemos el caso de mi hijo, con un intento de asesinato. Tenemos, no sé, en repetidas ocasiones que nosotros hemos tenido la necesidad de abandonar nuestra casa y nuestro pueblo porque hay riesgo inminente de que lleguen a asesinarnos. Y tenemos que hacerlo, ¿ah? Y bueno, pues entendemos que ese es parte del riesgo y es parte del enfrentamiento con los oligopolios, que ya no sabes hasta dónde llega el oligopolio, hasta dónde llega el gobierno y hasta dónde llega la complicidad de los dos a la hora de que van a ejecutar a alguno de los dirigentes o a alguno de los luchadores sociales o de los defensores de derechos humanos, ¿no? Y eso pues es lo más terrible, ¿no? Porque no sabes si el policía está actuando como policía o está actuando como narcotraficante, porque al final de cuentas hay una línea tan delgada que no le alcanza uno a distinguir, y es el peor riesgo que pueda pasar, ¿no? O sea, pero que
bueno, estamos conscientes de eso, lo asumimos y lo asumimos con toda responsabilidad, con toda prudencia y bueno, pues gracias a la organización, gracias a los medios de comunicación que de alguna manera cobijan todo el movimiento y cobijan y protegen la actuación de los luchadores sociales y gracias a eso, bueno, pues hemos ido avanzando y hemos ido enfrentando muchos problemas, hemos ido quitando muchos paradigmas de la sociedad y del pueblo de que no se puede. Y bueno, a través de la organización le hemos demostrado que sí se puede, cuando hay decisión, cuando hay organización, cuando hay voluntad y que se pueden llevar las cosas adelante. Hemos visto también la ineficacia del gobierno cuando se trata de aplicar la justicia en favor de los más desprotegidos. Ya hemos estado planteando el problema de Ismael y Manuelita desde el comisario de policía hasta el Papa. Sí. Y no hemos podido resolver el problema. No ha habido una eficacia en la aplicación de la justicia que nos permita saber quiénes fueron los que mataron a Ismael y a Manuelita y quiénes mataron al compañero Alberto Almeida. al compañero Alberto Almeida. Estamos viendo algunas imágenes precisamente de la lucha cotidiana de Barzón, Chihuahua y otras organizaciones. Y bueno, también es importante recalcar a todo esto que usted nos ha platicado, que Barzón, Chihuahua tiene el primer caso a nivel nacional donde se solicitaron medidas no solo cautelares a nivel internacional, sino también medidas de protección a nivel nacional, y es precisamente casos de Chihuahua, particularmente la organización que usted representa el día de hoy. Y ya que usted mencionó estos tremendos casos donde pues, evidentemente lo que está en juego es la vida, ¿no? La vida, que bueno, ya que más puedo decir, eso lo dice todo, pero también nos comentó sobre su hijo. Esta última experiencia que ustedes vivieron en carne propia, que de alguna manera nos ubica en la realidad, ¿qué es lo que hacen cuando esto pasa? ¿Qué son las medidas que tienen que tomar cuando ustedes en su persona o sus familiares cercanos se ven agredidos, se ven lastimados, se ven pues casi al borde de la muerte? ¿Qué es lo que hace un defensor, un luchador social? Bueno, mira, hubo algunas acciones que yo creo que fueron muy acertadas. En cuanto, yo fui de los primeros en que me di cuenta, 3 minutos después de que le dieron el balazo a mi hijo, yo me enteré. Inmediatamente se activaron algunas medidas de comunicación y de información al interior de la organización y se despliega inmediatamente un mecanismo de protección, pero entre los mismos compañeros, y concentran a parte de la familia en el rancho y se concentran un grupo de compañeros ahí protegiendo a la familia y otro grupo de compañeros en un hospital protegiéndonos a mi hijo y a mí, que éramos los que en ese momento estábamos en el hospital. Inmediatamente dimos aviso a las diferentes corporaciones, desde el secretario general de gobierno, la Policía Federal, la Policía Única del Estado, el Ejército, y 24 horas después llegaron a la casa. Entonces, las únicas medidas de protección que realmente funcionan es lo que nosotros podamos hacer alrededor de la organización, alrededor de nuestros compañeros, y no podemos nosotros pensar en que en una emergencia o en una situación de riesgo de la vida de los compañeros, en ese caso no me tocó a mí, pero puede ser cualquier compañero, claro. Esperar a que el gobierno o las policías lleguen a protegerlos, porque al final la policía sabe quiénes fueron los agresores de mi hijo, sabe que andaban armados, sabe todo, están perfectamente ubicados, están todo, y no pasa nada, o sea, ni siquiera han sido llamados a declarar. Entonces, 3 días después se presenta la policía ministerial a querernos investigar a nosotros. O sea, se supone que somos las víctimas. Claro. Y van a investigarnos a nosotros. Afortunadamente todavía estaba el mecanismo de protección. La misma gente de la organización
salió a encontrar a los policías y a correrlos del pueblo, ¿verdad? Porque no era, pues no es lógico que anden investigando a las víctimas. Entonces, pues esto es parte de lo que se ha desarrollado. No hay mucha diferencia. Nos tocó vivir estas cosas desde que Luis H. Álvarez era presidente municipal. Las mismas actuaciones, los mismos policías, los mismos procedimientos de intimidación, fue con Luis H. Álvarez la primera ocasión que a mi familia tenemos que desalojar la casa. En ese caso vivíamos en Chihuahua y es la primera ocasión en que tenemos que abandonar nuestra casa por razones de seguridad. ¿Tuvieron que abandonar su casa? Así es, por razones de seguridad. Después, pues ha pasado en muchas partes, ¿no? Después vivíamos en Cuauhtémoc, encontramos, todos los días nos abrían los carros, nos revisaban los carros, todo, nunca nos robaban nada, pero los revisaban. Nos fuimos a vivir al rancho y en el rancho hemos tenido por lo menos en 5 ocasiones que abandonar la casa, y lo más triste es que cuando la tienes que abandonar a las 4 de la mañana y que uno no puede estar, que nomás está la señora y están los hijos y los compañeros son los que tienen que hacer todo el ejercicio, ¿no?, de desalojo de las familias. Claro. Y bueno, eso es pues gracias a la organización se puede hacer eso. Si no fuera que siempre hemos estado participando en las organizaciones, que siempre ha habido compañeros comprometidos en la lucha y en la defensa de los derechos humanos, pues simplemente ya nosotros ya hace mucho que no existiríamos. Pues admirable, sin duda admirable el relato que nos cuenta el día de hoy. De alguna manera nos sitúa a todas las personas en la realidad de lo que es vivir en un estado donde, bueno, el Estado de Derecho es únicamente una utopía en muchos casos, en donde la realidad, bueno, pues supera por mucho ficciones más allá de cualquier panorama cinematográfico, ¿no? Entonces, pues le agradezco muchísimo esta parte que le voy a comentar a usted, que ni siquiera era parte así como que de las preguntas que íbamos a realizar, pero es tan interesante hablar con una persona que dedica su vida y sus esfuerzos en pro de una humanidad mejor. Y entonces, pues muchas gracias por habernos platicado esta parte de su vida. Voy a regresar en un momentito con usted, pero todo lo que nos ha platicado me lleva a reflexionar sobre esto. Barzón, Chihuahua tiene sus luchas. Hace un par de días escuchamos y leímos en los medios de comunicación desplegados y notas en contra de defensoras de derechos humanos como Lucha Castro, como Blanca Gámez. Estamos dentro de lo que pareciera una guerra en contra de una periodista como es Patricia Mayorga. Estamos enfrentando situaciones en el Estado que hace no solamente que nos unamos como organizaciones y sociedad civil, sino también que tomemos otras medidas. Alejandra, ¿qué estamos haciendo? Bueno, yo creo que, como ya lo dijo Yaco, en contextos de mucha lejanía en distancia geográfica, pero también lejanía de las autoridades, es muy difícil que el Estado proteja, ¿no? Que el Estado proteja. Chihuahua es el estado con mayor número de medidas cautelares en relación con defensores y defensoras concedidas por la Comisión Interamericana. El 30% de las medidas cautelares de todo el país relacionadas con defensores y defensoras las tiene Chihuahua. La CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acaba de decir, justo el mismo día de la alerta, que Chihuahua es el estado con mayor número de defensores asesinados, ¿no? La CNDH habla de 9, nosotros hablamos de 19 defensores asesinados y defensoras asesinadas del 2009 a la fecha. Entonces, el problema es que, como tú ya decías, el primer caso con el que se estrena este mecanismo federal, ¿verdad? Este mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, es el caso de, a partir del asesinato de Ismael y de Manuelita, que llega al mecanismo federal de protección, ¿no? A partir de entonces ha habido diversos casos que han llegado al mecanismo que tienen que ver con pues defensores y defensoras que nos inspiran todos los días, como Yaco, ¿no? Como los barzonistas, como Isela, o sea, como varias defensoras que están en la sierra, defensoras del movimiento de mujeres, como con muchos defensores y defensoras de derechos humanos que literalmente hacen un trabajo ejemplar y que todos los días ponen su vida, su integridad, su libertad, su seguridad en riesgo, ¿no?
Entonces, el tema es que ya tenemos medidas a nivel nacional con el mecanismo y a nivel internacional, porque aquí en Chihuahua no asumen la responsabilidad principalísima de proteger a los defensores, ¿no? Pero nuestra preocupación siempre es esa, hija, de por sí, con una medida ni siquiera logramos proteger a un defensor o una defensora. Por la lejanía, porque las instituciones dicen a mí no me tocan, porque hay una colusión o una tolerancia de las instituciones de seguridad en particular y de impartición de justicia. Entonces decíamos, ¿cómo poder ver la cuestión de manera más estructural para que no solamente haya una reacción cuando hay un caso? Por ejemplo, el último caso que llega ahorita a la Comisión Interamericana, el Barzón ha tenido medidas cautelares, varios integrantes del Barzón, que se ampliaron a las semanas porque un compañero fue detenido, torturado por policías, y esas medidas se vuelven a ampliar. Hace muy pocos, en enero pasado, la Comisión Interamericana amplía las medidas del Barzón para incluir al hijo de Yaco, para incluir a Irving, ¿no? Entonces, el problema acá al que nos enfrentamos en particular es que todos y todas las instituciones nacionales e internacionales saben lo que está pasando en Chihuahua, menos el gobernador, menos el fiscal general, menos la policía, ¿no? menos el secretario general. Lo saben o no lo quieren asumir, o no lo saben o no lo quieren asumir. Entonces, por eso es que llegamos a este mecanismo, porque decimos, a ver, no queremos más un defensor, un periodista asesinado, torturado, detenido, amenazado, ¿no? Ya basta de ese tipo de cuestiones. Entonces, el mecanismo tiene un sistema de alerta temprana, que ¿qué es lo que quiere hacer? Prevenir. Prevenir que al rato no tengamos que estar con situaciones más complicadas de riesgo. Entonces, así es como llegamos, a partir de lo que justamente tú encuadras muy bien, a partir de una campaña de desprestigio que se ha empezado a dar en diferentes medios de comunicación en las últimas semanas, es que llegamos al mecanismo porque le decimos, ya hemos conocido estas campañas de desprestigio antes, y sabemos que este es el inicio de una escalada de futuras agresiones más complicadas a favor de defensores o de periodistas. Entonces, la primera que nos alerta es dos organizaciones que hacen un maravilloso trabajo en la sierra, que es Alianza Sierra Madre, con Isela González y su equipo, Consultoría Técnica Comunitaria con Peti Guerrero y su equipo, que llegan al Senado de la República de nueva cuenta, porque aquí no hay instancias que puedan resolver esas problemáticas, llegan en esta caravana a favor de la justicia en la Sierra Tarahumara, caravana que lleva años dándose en el Senado de la República, ¿no? Llegan y lo primero que vemos en medios, en las ráfagas, es un ataque directo a CONTEC y a ASMAC, ¿no? A los días vemos ataques contra Pati Mayorga, después contra Blanca Gámez y contra Lucha Castro, muy complicados, que están pidiendo 36 millones de pesos para hacer una cooperativa a favor de personas desaparecidas, ¿no? Y la nota dice, lucrar con personas desaparecidas no tiene nombre. Y después vuelve la nota en contra de Pati Mayorga, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es con mucha preocupación que cualquier manifestación, cualquier oposición, cualquier crítica, ¿no?, a el status quo, a la política que ya bien mencionó Yaco, tiene repercusiones. Lo que queremos decirle al gobierno federal es que hay una obligación del Estado, no solo de protegernos, sino de adoptar medidas preventivas para que primero cesen estos hechos rápido y para que se adopten otras medidas para que garanticen que todos y todas hagamos una labor de defensa y de información en condiciones de seguridad, ¿no? Y entonces el corolario de eso que vemos es que en la solicitud de alerta que le hacemos al subsecretario Campa, es que Chihuahua es el estado con mayor incremento en la publicidad oficial. De acuerdo con el artículo 19 y con Fundar, del 2005 al 2012, fue el estado que despuntó en la contratación de publicidad oficial. Después el Canal 28 en el 2014 hace un sondeo de 28 medios, en donde se ve la increíble dotación de recursos a diferentes medios, ¿no? Recursos que muchas veces son dados de manera discrecional a ciertos medios de comunicación. ¿Para qué? Para que o informes lo que yo quiero, o digas lo que yo quiero, o no digas lo que yo no quiero,
¿no? ¿Y esto nadie lo regula o nadie hace algo? Entonces, justamente uno de los temas de la alerta es, le pedimos al subsecretario Campa que le diga urgentemente al gobierno que tiene una obligación de decir, oiga, estas campañas de desprestigio no pueden pasar. Pero eso pasa específicamente porque no se regula la publicidad oficial en los medios acá, ¿no? Claro. Entonces, lo que queremos en esta alerta, estamos enunciando una serie de acciones puntuales, porque hay cosas, digo, todos quisiéramos resolver la situación de la violencia en la sierra, ¿no? En el Triángulo Norte, pues, llevan décadas tratando de resolverlas y pues siendo realistas, eso no va a pasar de aquí a mañana, pero siendo realistas, sí puede pasar de aquí a mañana que, por ejemplo, no haya más campañas de desprestigio, que, por ejemplo, se empiece una discusión importante de regulación de medios, que, por ejemplo, se haga una campaña de dignificación a defensores y a defensoras, ¿no? Estamos esperando todavía que dignifiquen al Barzón, que dignifiquen a ASMAC, que dignifiquen al CEDEM, que dignifiquen a Maricela Escobedo, que dignifiquen a tantos y tantas defensoras de derechos humanos y periodistas que después se tergiversa el que no, bueno, quién sabe dónde andaban, con qué andaban de revoltosos, y eso es lo que les pasa por andar de revoltosos o de revoltosos. Parece que estamos hablando, no parece, estamos hablando de un estado autocrático donde no se permite a la ciudadanía manifestarse libremente, como también es el derecho que tenemos, donde cualquier manifestación contraria a la voz del Estado pues tiene que ser apagada de una o de otra manera, lo cual es una situación delicadísima, muy grave, y me lleva a preguntarte lo siguiente. Esta solicitud de alerta se presentó el pasado 7 de marzo, incluso estuvimos viendo algunas imágenes de la rueda de prensa que se llevó a cabo para presentar esta solicitud, y se presenta ante Roberto Campos Cifrián. Él es el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que bueno, que además él ostenta el cargo relacionado con todas las cuestiones relativas a los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas en México. ¿Por qué hay que irnos a otras instancias? ¿Por qué no tenemos en Chihuahua mecanismos de derechos humanos que apoyen nuestras causas? ¿Por qué tenemos que irnos a otros lugares? Porque los defensores, las defensoras y los periodistas no le importan al gobierno, porque lejos de verlos como una importante contribución a la sociedad, se ven como un estorbo, se ven como una piedra en el zapato continuamente que no está, que no ayuda en la visión del Estado, del gobierno, que no ayuda y que lejos de ayudar siempre está criticando, ¿no? No lo dije, pero por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que después de Veracruz, Chihuahua es el estado con mayor número de periodistas asesinados. Entonces, digamos, tenemos los récords de ataques a periodistas y a defensores. Entonces, esto pasa por eso, por un gobierno que no le interesa, ¿no? La CNDH ya decía, no se ha adoptado una ley de protección a defensores y a defensoras, entre otros en Chihuahua, ¿no? El estado donde, si yo fuera un gobernante, diría, bueno, aquí tengo un problema que está continuamente dándose y es ataques a defensores y periodistas. ¿Cómo puedo ayudar a estos defensores y a estos periodistas a que me ayuden, ¿no? A que me ayuden a concebir un mundo mejor, que es el que todos y todas queremos, ¿no? ¿Cómo le pedimos a los barzonistas, que son expertos en decirnos todos los daños ambientales que tiene la política muy neoliberal y muy complicada de un Estado que no entiende que la tierra, pues ojalá que pensaran por lo menos en sus nietos, ¿no? Claro. O sea, ¿qué tipo de tierra le vamos a heredar a nuestras futuras generaciones, ¿no? Entonces, eso, porque se ven como una piedra en el zapato, como se ven como un estorbo y no como un apoyo a la sociedad. Claro, porque la idea sería trabajar en coordinación y colaboración defensores y defensoras con gobierno y no ser advertidos, visibilizados como si fuésemos enemigos. Eso no es la realidad de la defensa de los derechos humanos. Pero no hay mecanismos, o sea, oficialmente hay los espacios, pero no hay mecanismos que te permitan sentarte con claridad y con honestidad con los funcionarios a dirimir o a enfrentar este tipo de controversias. O sea, en principio porque ellos responden a otro tipo de intereses y en segundo porque no creo que tengan la capacidad para ver con los expertos en materia de defensa ambiental,
en materia de derechos humanos. O sea, vas a hablar estos temas de derechos humanos con el fiscal y pues para maldita la cosa te sirve, ¿no? O sea, no te entiende lo más mínimo. Vas a platicar el tema de defensa ambiental con el secretario de Desarrollo Rural y pues ¿de qué le vas a hablar? O sea, lo único que ha hecho ese señor en su vida es vender fraccionamientos en los ejidos. Claro. O sea, entonces hay una discordancia, o sea, así como evaluaron a los profes, deberían de evaluar a los funcionarios y ya deberían de estar buscando a quién contratar para que ocupe los puestos, porque seguramente no pasan. Hay una, digamos, teóricamente hay una formalidad teórica, pero no existe una real voluntad política y tampoco, como usted bien lo dice, un camino que permita que se lleguen a acuerdos viables. Mira, simplemente con la plantón que está ahorita enfrente del Palacio, el gobernador lo único que sabe decir es que tiene trasfondo electoral. Cuando hay un decreto desde hace 3 meses publicado en la Federación y que no lo cumplen. Y no lo cumplen, ¿por qué? Pues porque son incapaces de elaborar los caminos por donde podamos ir juntos con mayor facilidad y con mayor tranquilidad. Claro. Y es un asunto de poquito dinero, o sea, y en eso va en riesgo la vida de mucha gente, incluso la sobrevivencia de la agricultura. Creo que el tema de derechos humanos y hablar de defensores y defensoras, así como de periodistas, es algo que puede afectarle a cualquier persona que sea un líder social, un luchador o una luchadora social. Pero me llama la atención, y quiero hacerle esta pregunta a Ale, me llama la atención cómo esta semana, precisamente en el marco del 8 de marzo, emblemático para la lucha del feminismo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos identificadas precisamente en esta semana los, los casos que hay ahorita en boga contra mujeres defensoras y periodistas defensoras? ¿Tiene algo que ver o es simple casualidad? ¿O qué pasa con las mujeres que deciden defender los derechos humanos? No, lo que estamos viendo es que justamente estas campañas son todas contra mujeres, ¿no? Todas contra mujeres, y lo que nos ha dado la experiencia y lo que han dicho la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta Recomendación General 25 de defensores y defensoras, el sistema interamericano, el sistema internacional, lo que ha dicho es que tiene que haber una responsabilidad reforzada del Estado cuando estamos hablando de mujeres defensoras de derechos humanos, ¿no? Como también de otros que promueven algunos sectores en condiciones de vulnerabilidad, la comunidad LGBT, por ejemplo. Entonces, sí, es muy significativo que en este 8 de marzo los ataques se centren en mujeres, ¿no? En mujeres que, pues que han hecho un trabajo muy importante, muy valiente, de continua crítica y defensa de derechos humanos en diferentes esferas, ¿no? Y a eso se suma la muy reciente denuncia de Emma Saldaña, ¿no?, de la titular del Lichimujer, donde dice, bueno, tengo que llegar a instancias administrativas para denunciar a mi jefe, ¿no?, a mi jefe que ejerce violencia institucional contra mí, ¿no? Sí. Tengo que llegar allá, y justo Emma está haciendo una campaña, digamos, le está librando una lucha pues muy valiente en ese sentido. Entonces, era muy significativo, sin pensarlo, ¿verdad? Sin pensarlo, pero se dieron las cosas para que este 8 de marzo justamente volviéramos a reiterar la alerta, especialmente con mujeres defensoras de derechos humanos, ¿no? Y lo que implica también para las defensoras y las defensoras de derechos humanos en particular, y las mujeres periodistas, ejercer libremente su profesión. Entonces, mujeres valientes que tienen una historia, una trayectoria, una forma de vida conocida por la sociedad y por supuesto por los gobernantes, a quien tanto les incomoda, digamos, el ejercicio libre que estas mujeres hacen, aunque no se lo quieran hacer tan fácil, pero ellas lo buscan, con una trayectoria
impecable a pesar de muchísimos ataques que ellas han tenido en su persona, en sus organizaciones. Aquí estamos viendo algunas imágenes precisamente de esa alerta y del día 8 de marzo, en donde también hubo una manifestación que contenía también el tema de la alerta y algunos otros. Y una pena, ¿no?, estar viendo cómo cada vez se vuelve más complicado, más difícil buscar en este estado y en el país, desafortunadamente, una mejor vida para las y los ciudadanos. Quiero preguntarte, Alejandra, antes de volver con Jaco, ¿qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué pasa con esta alerta? ¿Cuáles serían los términos? ¿Qué esperamos? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, por ley, la alerta se enmarca en esta ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Por ley, la Junta de Gobierno, que es la que preside el subsecretario de Gobernación, va a tener que sesionar. Siempre sesiona a finales de cada mes. Entonces, la Junta de Gobierno, que está compuesta por 9 votos, ¿no?, 4 de instituciones federales, 1 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 4 votos más de sociedad civil y periodistas, van a tener que primero decir si hay elementos para solicitar la alerta, ¿no? Para solicitar la alerta. Y en esa medida es que eventualmente se comunicarán con el gobierno del estado, porque hay cosas que necesariamente tiene que hacer el gobierno del estado, aunque lleguemos a la federación, eso va a regresar al gobierno del estado, ¿no? Entonces, esperamos que a finales de este mes sesione la Junta de Gobierno y tengamos alguna información sobre el particular. Con independencia de eso, como varias de las personas que solicitamos la alerta o que están dentro de estos ataques tienen medidas cautelares o medidas provisionales, la Secretaría de Gobernación tiene la obligación de garantizar su protección, ¿no? O sea, con independencia de lo que haga el mecanismo en términos preventivos, la Secretaría de Gobernación tiene esa obligación reforzada. Entonces, estamos viendo por 2 frentes diferentes la importancia de que las autoridades del gobierno federal de diferentes instancias tengan que regresar otra vez a Chihuahua. Estas medidas cautelares o provisionales, unas de la comisión, otras de la Corte, tienen incluso un carácter vinculante, ¿no? Porque a partir de la reforma del artículo 1, todavía con mayor razón, vinculan al Estado mexicano para la protección de las y los defensores. ¿Cuáles son esas medidas, Ale? ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué es lo que el Estado, digamos, está obligado a hacer para proteger a las y los defensores que tienen estas medidas cautelares o provisionales? Básicamente lo que se ha pedido, siempre la Comisión habla de proteger todas las medidas para proteger la vida y la integridad de las personas. Ha hablado de investigar los hechos. De los 19 casos de defensores asesinados, lo decía ya con el caso de los barzonistas, pero todos están en la impunidad. Entonces, la impunidad garantiza que se repitan estos hechos. Pero también, por ejemplo, en las medidas provisionales de Lucha Castro, igual de los Alvarado, incluyendo a Emilia González de Cosidac, se habla de campañas de dignificación de la labor de las personas defensoras de derechos humanos como una cuestión preventiva. Entonces, eso es lo que queremos hacer junto con algunas instituciones nacionales e internacionales, con la Oficina del Alto Comisionado, por ejemplo, la Comisión Interamericana, la CNDH, porque eso es un importantísimo mensaje para los agresores, de decir, estas personas son intocables, ¿no? Estas personas tienen protección y a estas personas nadie las puede tocar. Entonces, son entre otras cosas las medidas que ha ordenado la Comisión y la Corte Interamericana. Claro, esto último es muy valioso porque en un contexto de violencia, de maltrato emocional, y de todos tipos, como en el que vivimos en Chihuahua y en el país, cuando el mismo Estado empieza a agredir a sus defensores y defensoras, creo que lo que está haciendo es incitar a la violencia en contra de personas. Lo que está haciendo es que la sociedad sienta odio, coraje, rencor por parte de quienes realmente están defendiendo los derechos de los y las ciudadanas. Entonces es gravísimo una dignificación, aclarar toda esa guerra sucia que hacen en contra de las y los defensores de derechos humanos. Jaco, ¿qué viene en su lucha? ¿Qué viene en el Barzón Chihuahua y en la lucha de Jaco? Mira, yo creo que ahorita
algo fundamental que tenemos que resolver en el campo mexicano es el problema de los altos costos de producción que se vienen dando en todo el país, y que cuando empiezas a desmenuzar todos los costos, te das cuenta que los insumos más caros son los que te provee el Estado, en este caso el diésel, la energía eléctrica. Representan la energía eléctrica, el diésel y los fertilizantes representan entre el 60 y el 70% del costo de la producción, y tienen un desfasamiento del mercado internacional totalmente inadecuado. Un litro de diésel en Estados Unidos, diésel agrícola, en Estados Unidos cuesta 4 pesos, aquí nos cuesta 14. Una kilowatt-hora para el uso agrícola en Estados Unidos anda alrededor de 15 centavos, aquí anda hasta 55 centavos. Y cuando nosotros, México es totalmente dependiente de la importación de semillas y fertilizantes, y estas importaciones están concentradas en 4 grandes empresas que tienen toda la facilidad del mundo de hacer y deshacer aquí, y tienen utilidades hasta de $300 por tonelada, cosa que en comparación con el mercado internacional. Y bueno, la Secretaría de Economía no participa, hay una negligencia y hay una complicidad del gobierno con estas 4 empresas que permiten que nos roben, porque al final de cuentas un robo no es una ganancia que la puedas justificar, ¿no? Es una ganancia injustificable. Y entonces hemos logrado en los últimos 3 meses un decreto publicado por el gobierno federal para bajar el precio del diésel de 14 pesos a 7.57 ahorita, pero no hay los instrumentos para nosotros accesar a eso en 3 meses, y entonces eso es lo que nos trae aquí, y eso pues va a dar como consecuencia un encarecimiento de los productos de la canasta básica a los consumidores. Bueno, pues se nos termina el tiempo, siempre se va muy rápido cuando estamos platicando de temas tan interesantes. Muchísimas gracias, Alejandra Nuño, por habernos acompañado. Gracias. Muchísimas gracias, Yaco, por platicarnos sus luchas personales y de Barzón, Chihuahua. Y pues muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Mi recomendación el día de hoy es muy simple, como se lo digo en otras ocasiones. Ustedes y yo podemos ser defensoras y defensores de derechos humanos desde el lugar donde nos encontramos. Podemos exigir y podemos hacer siempre las cosas que son correctas, no solo para nuestro entorno inmediato, sino para la sociedad donde vivimos. Le agradezco muchísimo al staff de Antena TV, a Paola Sainz, nuestra productora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y a ustedes los espero el próximo jueves aquí en este programa que habla de derechos humanos. Gracias. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas eres mucho más hermosa.